Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí. Como siempre, espero que se encuentren de maravilla y listos para un poco de chismecito del bueno. Ya saben que aquí en el canal nos encanta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y hoy, preparémonos para algo realmente jugoso. Algo que hará que sus corazones latan más rápido. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha encendido las redes sociales y que ha generado ríos de tinta virtual: el romance confirmado de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, lo escucharon bien. Aatay y Serine juntos otra vez. ¿Pueden creerlo? Y no solo eso, sino que tenemos revelaciones bomba. Información exclusiva, detalles jugosos y secretos al descubierto. ¿Están listos para escuchar la verdad? ¿Preparados para la emoción? Porque yo sí. Tengo la piel de gallina solo de pensarlo. Pero antes de que nos adentremos en este mar de secretos, quiero pedirles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y no solo eso, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo, ninguna primicia, ningún chisme de impacto. Así estarán al tanto de todo. No quiero que se pierdan nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Suscribirse es la mejor forma de estar conectados, de ser parte de esta comunidad. Así que no lo duden, denle al botón de suscribirse ahora mismo. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. El título del vídeo lo dice todo: Aatay y Serine, amor confirmado. Revelaciones bomba en una entrevista explosiva. Y créanme, no exagero. La noticia de la supuesta relación entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya ha estado dando vueltas por todos lados, ha sido el tema de conversación en cada esquina, en cada red social, en cada programa de televisión. La especulación era constante, el morbo latente. Pero, ¿por qué tanto revuelo? ¿Qué hace que esta pareja sea tan especial, tan esperada, tan comentada? Recordemos que estos dos bombones protagonizaron juntos la exitosa serie Medcezir. Para quienes no la conocen, Medcezir fue un verdadero fenómeno televisivo. Una historia de amor, de juventud, de sueños y de obstáculos. Aatay interpretó a Yaman Koper, un joven de origen humilde que se enamora de Mira Beylice, interpretada por la bellísima Serine Sarkaya. Y la química en pantalla entre ambos era incendiaria. Era palpable, vibrante, intensa. Era de esas químicas que traspasan la pantalla, que te hacen creer en el amor verdadero, en las miradas cómplices, en los besos robados. Desde entonces, los rumores de un posible romance fuera de la pantalla no han hecho más que crecer. Los fans soñaban con verlos juntos, con que su amor ficticio se convirtiera en realidad. Las revistas del corazón especulaban, los paparazzis los acechaban, las redes sociales ardían. Pero siempre se mantuvieron en el terreno de la especulación. Nunca hubo confirmación oficial. Nunca hubo pruebas contundentes. Hasta ahora. Pero ahora, todo ha cambiado. Y es que, queridos, tenemos pruebas contundentes. La entrevista a la que hacemos referencia en el título, según diversas fuentes, ha sido explosiva. Y cuando digo explosiva me refiero a que ha revelado detalles que no esperábamos, detalles que nos dejan con la boca abierta, que nos hacen suspirar, que nos hacen creer en los finales felices. La entrevista, al parecer, se realizó en un ambiente íntimo y relajado. Un encuentro cercano, donde ambos actores se sintieron cómodos para compartir sus sentimientos y sus vivencias. No fue una entrevista convencional, de esas que se limitan a responder preguntas predecibles. Fue una conversación honesta, sincera, donde la verdad salió a la luz. Según lo que he podido investigar y lo que se ha filtrado de la entrevista, los dos actores no solo confirmaron su romance, sino que también hablaron abiertamente de cómo ha surgido esta nueva etapa en sus vidas. Al parecer, todo comenzó de una manera inesperada. ¿Recuerdan cuando mencioné que su química era incendiaria en Medcezir? Pues parece que esa llama nunca se apagó del todo. Las chispas que saltaron en el set, las miradas que se cruzaron, los susurros al oído, todo quedó grabado en la memoria de ambos. Y como el buen vino, ese sentimiento se fue añejando con el tiempo, madurando, esperando el momento oportuno para resurgir. El contexto de su reencuentro es bastante interesante.
Según las fuentes, ambos se encontraban en un momento de sus vidas donde la soledad y la búsqueda de conexión personal eran prominentes. La vida de ambos, llena de compromisos, rodajes, viajes, fama y el constante escrutinio público, les había dejado una sensación de vacío. Habían experimentado amores y desamores, éxitos profesionales y desafíos personales. Y en ese momento el destino, o como quieran llamarlo, los reunió. Un encuentro fortuito, una llamada inesperada, una coincidencia del destino. Los detalles varían, porque cada fuente da su versión. Pero el resultado es innegable, la chispa del amor resurgió con más fuerza que nunca. La conexión que sintieron en el set de Medcezir se reactivó, pero esta vez con la madurez y la experiencia que les dan los años. En la entrevista aparentemente se habló de los sentimientos que quedaron latentes tras la finalización de Medcezir. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿Hubo algo más que una simple amistad? ¿Se sintieron atraídos el uno por el otro pero las circunstancias no lo permitieron? La respuesta, según las filtraciones, es un rotundo sí. Aatai y Serinei, por lo visto, se sintieron atraídos el uno por el otro desde el principio. La conexión fue innegable. Pero las circunstancias, los compromisos, las carreras profesionales, y tal vez el miedo a arriesgarlo todo, no permitieron que ese amor floreciera en su momento. Se quedaron con la espina clavada, con el anhelo, con la duda de qué hubiera pasado si. Ahora, años después, el destino les ha dado una segunda oportunidad. La vida les ha reunido de nuevo. Y esta vez, han decidido no dejar escapar esa oportunidad. Han aprendido de sus errores, han madurado, y saben lo que quieren. Y lo que quieren es estar juntos, disfrutar de su amor, construir un futuro en común. Uno de los puntos más interesantes que se comentaron en la entrevista, y que han generado mayor revuelo, es cómo han manejado este nuevo romance. Después de todo, son dos de las estrellas más importantes de Turquía, dos iconos de la televisión, dos personas que están constantemente bajo el ojo público. Saben muy bien lo que es estar sometidos al escrutinio, a los rumores, a las especulaciones. Saben lo que es lidiar con la prensa, con los fans, con los haters. Parece que en esta ocasión, han decidido vivir su amor de una manera más discreta, priorizando su privacidad y la estabilidad de su relación. No se han escondido, pero tampoco han buscado el foco mediático a toda costa. Han mantenido encuentros en lugares más íntimos, lejos de las cámaras y los flashes. Han evitado las demostraciones públicas excesivas, los besos apasionados en la alfombra roja. Han optado por la calma, por la tranquilidad, por la intimidad. Han decidido vivir su amor a su manera, sin presiones, sin ataduras, sin que nadie dicte las reglas. Han elegido la discreción, la privacidad, la intimidad. Y eso, mis amores, es una señal de que este amor va en serio, de que quieren construir algo sólido y duradero. Pero no se crean que todo ha sido un camino de rosas. La entrevista también revela los desafíos que han enfrentado. La presión de los fans, que siempre quieren saber más, que siempre están esperando una foto, un comentario, una pista. La desconfianza de algunos medios, que siempre buscan el titular sensacionalista, que siempre están dispuestos a inventar historias con tal de vender más. Los rumores y especulaciones constantes, que intentan poner a prueba su amor, que intentan sembrar dudas y divisiones. Todo esto ha puesto a prueba su relación. Ha sido un desafío, una prueba de fuego. Pero, según las fuentes, el amor que sienten el uno por el otro ha sido el motor que les ha permitido superar cualquier obstáculo. La confianza que tienen el uno en el otro, el apoyo incondicional que se brindan, ha sido fundamental para salir adelante. Han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. En la entrevista, se ha especulado que Aatai y Serinei han compartido momentos muy importantes en sus vidas. Viajes románticos, escapadas secretas, confidencias al oído, risas cómplices. Se han apoyado mutuamente en momentos difíciles, en momentos de crisis personal o profesional. Han estado el uno para el otro sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Parece que esta relación va más allá de un simple romance. Han creado un vínculo profundo, una conexión basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Se conocen a la perfección, saben cuáles son sus virtudes y sus defectos, y se aceptan tal y como son. Y eso, mis amores, es algo muy especial. Es algo que vale la pena cuidar, que vale la pena proteger. Pero, ¿qué más reveló esta entrevista explosiva? Ahí es donde viene lo más jugoso.
Se habló al parecer de proyectos futuros. ¿Volverán a trabajar juntos en alguna serie o película? ¿Harán algún proyecto juntos? Las expectativas son altas. Los fans, los medios, todos están esperando ansiosamente ese momento. La idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla es algo que nos emociona a todos. Según lo que se filtró, no hay planes concretos, pero la posibilidad está abierta. Ambos están muy enfocados en sus carreras, en sus proyectos personales. Çağatay está consolidando su posición como uno de los actores más versátiles y talentosos de Turquía. Serenay está brillando en cada proyecto en el que participa, demostrando su belleza, su talento y su carisma. Pero la idea de volver a compartir set de grabación no les desagrada en absoluto. Al contrario. Les encantaría siempre y cuando el proyecto sea el adecuado, la historia sea interesante y los personajes les permitan mostrar todo su potencial. Imagínense la emoción. Çağatay y Serenay juntos otra vez en la pantalla. Sería un éxito asegurado. Un boom en las redes sociales, en la televisión, en el cine. Un evento que marcaría un antes y un después. Y por si fuera poco, también se habló de planes a futuro. ¿Hay planes de boda? ¿Quieren formar una familia? Estas preguntas no fueron ignoradas. Los entrevistadores, con toda la delicadeza del mundo, abordaron el tema. Sabían que era algo que a los fans les interesaba saber. Y aunque no dieron una respuesta definitiva, dejaron entrever que la idea de construir un futuro juntos está presente en sus mentes. No revelaron detalles específicos, no anunciaron fechas ni planes concretos. Pero sí dejaron claro que están enamorados, que están felices y que están pensando en el futuro. Que están considerando la posibilidad de formar una familia, de tener hijos, de construir un hogar. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué ganas de verlos felices y construyendo su propia historia de amor! El hecho de que no hayan descartado la posibilidad de la boda, o de tener hijos, es una señal muy positiva. Significa que su relación va en serio, que están comprometidos el uno con el otro, y que están dispuestos a dar el siguiente paso. Y eso, mis amores, es algo que nos llena de alegría y de esperanza. En resumen, mis queridos, la entrevista de Çağatay Ulusoy y Serenay Sarıkaya ha sido una bomba. Ha sido un bombazo mediático. Han confirmado su romance, han hablado abiertamente de cómo ha surgido, y han revelado detalles de su relación que nos han dejado con la boca abierta. Han demostrado que el amor puede surgir en cualquier momento, que las segundas oportunidades existen, y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Han demostrado que el amor es un camino lleno de desafíos, de alegrías, de tristezas, de momentos inolvidables. Han demostrado que el amor es una fuerza poderosa, capaz de transformar vidas, de dar sentido a la existencia. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo hoy, por haber escuchado este chisme jugoso. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. La investigación, la edición, todo fue hecho con mucho cariño para ustedes. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Están emocionados por Çağatay y Serenay? Cuéntenmelo todo en los comentarios. ¿Qué expectativas tienen para el futuro de esta pareja? ¿Creen que llegarán al altar? ¿Les gustaría verlos en un nuevo proyecto juntos? Déjenme sus opiniones. Me encanta leerlos y compartir sus comentarios. Siempre estoy pendiente de lo que dicen. Y recuerden, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Así estarán al tanto de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao. Y no olviden dejar sus comentarios. Los quiero mucho. Hasta la próxima.